Hola, bueno, vamos a dar un repaso a la actividad de la semana 3 que no te quedó claro. Veamos, me voy a basar en el propio documento que te envié. Bien, entonces primero recordar las gráficas de las funciones. Cuando tenemos gráficas lineales, esto quiere decir que el exponente de todas sus variables es 1. Por ejemplo, la ecuación de una recta y igual a 2x más 3. El exponente que tenemos aquí en la variable independiente, en la variable dependiente, es 1. Cuando esto ocurre tenemos rectas. Estas pueden ser de pendiente positiva o pendiente negativa o pendiente cero. Las rectas de pendiente positiva son aquellas que al aumentar el valor de x de la variable independiente, también está aumentando el valor de y o de la variable dependiente. Cuando tenemos rectas de pendiente negativa pasa lo contrario. En cuanto aumenta el valor de x o de la variable independiente, está disminuyendo el valor de y o de la variable dependiente. Y en el caso de la pendiente cero, el valor de la variable dependiente o y no cambia, es constante. Y el único que cambia es el de x. Otra forma sencilla de visualizarlo es pensar que si estamos observando la gráfica de izquierda a derecha como leemos, pues si esta va hacia arriba, si va subiendo, tenemos una pendiente positiva, si va bajando, tenemos una pendiente negativa, y si no cambia, tenemos una pendiente constante o cero. Después tenemos a las expresiones algebraicas o funciones algebraicas con exponente 2, aquellas que llamamos de segundo grado. Por ejemplo, yo podría tener un y igual a x cuadrada más 5. Entonces, una de las variables tiene exponente 2, eso lo hace de segundo grado. Cuando nosotros tenemos funciones o expresiones algebraicas como estas, la forma que tendrá la gráfica es de una parábola, como las que observamos aquí. En algún momento, dependiendo del signo de la variable dependiente, será cóncava hacia arriba, o sea que la gráfica está abriendo hacia arriba, o cóncava hacia abajo porque la gráfica está abriendo hacia abajo. Después tenemos otro caso que serían las funciones de grado impar. Las de grado impar tienen esta forma que es muy parecida a una S acostada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para las gráficas de segundo grado, lo que cambia es el qué tan ancha o qué tan delgada se hace la gráfica. Entre mayor sea el exponente par, la gráfica se va haciendo más delgada. Y si el exponente par disminuye, la gráfica se hace más ancha. Muy parecido a las de grado impar como estas. Cuando tenemos un grado impar que va creciendo, la gráfica se va cerrando, se va haciendo más delgada. Y cuando va disminuyendo, la gráfica se va haciendo más abierta. Estos serían como los casos muy particulares de expresiones algebraicas que tienen grado par o impar. Ya con esto nos vamos a dar una idea de la función que nosotros vamos a trabajar es impar o par. ¿Qué forma tendría? Si es par, forma de una parábola. Si es impar, forma de una S acostada. Vamos a hacer entonces el estudio de esta función. Recordar también aquí de la parte de geometría analítica que vemos en el bachillerato. Nosotros cuando tenemos una expresión algebraica normalmente lo que indicamos son o escribimos la forma como y igual a menos x cuadrada más 5x menos 6. Pero cuando esta expresión algebraica se trata de una función, o sea, quiere decir que para todos los valores del dominio solo existe un valor en el contradominio, o para un lenguaje más común, solo podría tener una respuesta al ponerle valores a la función.
Entonces, en vez de y, le ponemos aquí f de x. Pero para los fines que vamos a trabajar ahorita, pues según nos convenga, podemos utilizar el y igual o el f de x igual. Cuando nosotros grafiquemos en el eje vertical, que son las ordenadas, normalmente lo conocemos como eje de las y, lo correcto es que es eje de las ordenadas, pero también este mismo eje es el de f de x. Ya dijimos que y f de x son equivalentes en posición, pero la y la utilizamos cuando tratamos a una expresión algebraica y f de x cuando tratamos a una función. Bien, entonces, tenemos nuestra función f de x igual a menos x cuadrada más 5x menos 6. Observamos que el mayor exponente de la expresión algebraica o función es el 2, o sea, es un exponente par. Por lo tanto, como ya recordamos la forma de las gráficas, esta será una gráfica en forma de parábola, ya sea que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. Entonces ya tenemos la idea de la forma de la gráfica, pero vamos a hacer todo el trabajo analítico para encontrar algunos puntos que nos ayuden a graficar. Primero vamos a calcular la intersección con los ejes. En un primer momento vamos a calcular la intersección con el eje de x. A esto también le llamamos las raíces de la gráfica. Regresando aquí a los gráficos, lo que nosotros vamos a calcular como raíces o intersecciones con x son estos dos puntos. El valor de x en el que cruza mi gráfica, ya sea que la gráfica abra para arriba o que la gráfica abra para abajo. Estas dos intersecciones son las que vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Dice aquí en el texto que les escribí que para calcular la intersección con los ejes x debemos de igualar la variable dependiente a 0. O sea, hacer que en vez de f de x escribamos 0 o en vez de una y escribamos 0. ¿Te acuerdas que originalmente aquí teníamos la expresión como f de x o y igual a menos x cuadrada menos 5x más 5x menos 6? Entonces dice aquí el texto que en vez de y voy a escribir 0. Y entonces por eso ya tengo, o a y le igualo a 0. Por lo tanto tengo esta expresión, 0 igual a menos x cuadrada más 5x menos 6. Esta es una expresión algebraica de segundo grado igualada a 0 de una sola variable, que la puedo resolver de diferentes métodos. El que yo te expongo aquí es utilizando la ecuación de Arjavata. Esta. X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, que tiene diferentes nombres. Hay quienes la llaman ecuación general, hay quien inclusive en el argot la llaman como ecuación del chicharronero. Su nombre más correcto es ecuación de Arjavata. ¿Por qué? Porque el árabe Arjavata, siglos antes de nuestra era, fue quien desarrolló esta ecuación. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para poder resolver la ecuación? Pues los valores de a, b y c. ¿Quiénes son? A es el coeficiente del término cuadrático, que si observas nuestra ecuación, aquí es menos 1x cuadrada. Recuerda que el 1 como coeficiente no se escribe, pero ahí está presente. Entonces este es el valor que vamos a sustituir en estas partes de la ecuación. Si observas, aquí ya lo sustituí, en la posición de A tengo menos 1 y menos 1. Después vamos a sustituir la b, pero ¿quién es la b? B es el coeficiente del término lineal, o sea, este 5, o más 5. B es más 5. Y vamos a sustituirlo en la ecuación en las posiciones de b, o sea, aquí y aquí. Ya los tengo sustituidos. Este signo negativo es de la ecuación, se tiene que respetar. Menos y 5 es el valor de b. Después sustituyo también aquí en b cuadrada 5 al cuadrado. Y sigo. El siguiente sería el valor de c. C es el término independiente de la ecuación o de la expresión algebraica, o sea, aquel que no tiene literal, que en este caso sería menos 6. Y lo voy a sustituir
en la parte donde está C, o sea aquí menos 6. Ya tengo todos los valores sustituidos en la ecuación de Aryabhata o ecuación general. Entonces lo que vamos a hacer es ir resolviendo. ¿Qué resuelvo? Pues recordar que de acuerdo con el álgebra, primero debemos resolver en jerarquía los términos que tienen exponentes, después las multiplicaciones y al final las sumas y restas. Por lo tanto, pues yo voy a elevar al cuadrado 5, voy a multiplicar estos términos y después haré la suma o resta. Entonces me va a quedar como x es igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25. Luego multiplico signos, menos por menos más, por menos menos. 4 por 1, 4 por 6, 24. Cierro mi raíz, todo entre 2 por a. Ya puedo multiplicar más por menos, menos 2 por 1, 2, o sea, menos 2. Resuelvo la resta que quedó dentro de mi raíz, esta de aquí, y me quedaría x es igual a menos 5 más menos la raíz de 25 menos 4, 1, todo entre menos 2. Calculo la raíz de 1 es 1, entonces ya me queda x es igual a menos 5 más menos 1 sobre menos 2. En algún momento o en un primer momento, vamos a sumar o utilizar el signo positivo, como lo hago aquí, para calcular mi x1. Acuérdate que tengo una raíz cuadrada y todas las raíces pares tienen dos o más resultados. La raíz cuadrada tiene dos posibles resultados, uno con signo negativo y otro con signo positivo. Por eso la ecuación de Aryabhata lo incluye y por eso debo de hacer dos operaciones. Una para calcular la primera x o raíz de la ecuación, x1, entonces utilizo el más. Y por eso aquí te pongo menos 5 más la raíz de 1 que es 1 entre menos 2. Y al realizar esa operación el resultado me da 2. Y en otro momento voy a utilizar como x2 la resta. Entonces voy a escribir menos 5 menos 1 o menos raíz de 1 entre menos 2. Aquí lo tenemos. Y al realizar la operación me va a quedar el resultado como x2 es igual a 3. Entonces tenemos dos raíces. Si regresamos a la gráfica, ¿te acuerdas que yo tengo dos posibles raíces? Esta de aquí y esta de aquí. Una va a ser la x1 y otra la x2. Ya veremos cuál será la posición cuando estemos graficando. En el caso de que sea cóncava hacia abajo, pues también tenemos aquí una y dos raíces. Por eso nos salen el valor de x1 y el valor de x2. Bien, con eso ya tengo las intersecciones con los ejes x. Ahora necesito ver si hay alguna intersección con el eje de y. Y vamos a hacer algo muy similar. Como yo quiero calcular la intersección con el eje y, voy a tomar a todas las x y las voy a hacer 0. Le voy a dar el valor de 0 a las x. Recuerda que nuestra función tenía la forma y igual a menos x cuadrada más 5x menos 6. Entonces todo lo que tenga x le voy a dar valor 0. ¿Por qué? 0 al cuadrado es 0 y 5 por 0 es 0. ¿Qué me queda? Y igual a menos 6. Hay ocasiones en las que habrá alguna otra operación que hacer como suma o resta, pero aquí directamente ya nos quedó el valor de la y igual a menos 6. Por lo tanto, tengo la intersección con y. Si vamos a la gráfica, aquí tenemos una intersección con y, de aquí. O en este caso, por acá tengo una intersección con el eje de las y o de las ordenadas. Ese es el valor que estamos calculando. Bien, ya tengo entonces las intersecciones. Bien, vamos ahora a calcular el máximo o el mínimo de la función. Para poder hacer eso, yo lo que necesito
es calcular el máximo mínimo con derivadas. Entonces, recordemos tres formulitas de derivadas que vemos en sexto de prepa. Cuando yo quiero calcular la derivada de una función que tiene un exponente cualquier valor numérico, por ejemplo, una expresión 3 por x al exponente 4, cuando yo la derive, esta función f de x va a tener unos cambios. Primero, a la f le voy a poner una comita para nombrarla como f' de x, y esto quiere decir que es una derivada. Esa ya es la derivada. Es simbología. Igual a, ¿cómo le hago para derivar la expresión algebraica? Muy sencillo. Vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente, y ese lo escribo como un nuevo coeficiente. 4 por 3, 12, y aquí lo escribo. La x o variable la voy a dejar como está, es una x, y finalmente al exponente le voy a restar 1. Entonces yo tengo aquí el 4, le resto 1, y 4 menos 1 es 3. Ya tengo mi derivada. Esa es una de las cosas que vamos a hacer en las derivadas que a continuación necesitamos. Otra forma de derivada que necesito recordar del curso de preparatoria o de bachillerato de cálculo es que si yo tengo una función, la pura x, f de x igual a x, te das cuenta que no hay un coeficiente porque vale 1, no hay un exponente porque vale 1. Cuando tengamos este caso, lo que voy a hacer es eliminar la x. ¿Sale? Veamos otro ejemplo. F de x, cuando el exponente vale 1, supongamos yo tengo 4x y no tiene exponente esa x o su exponente es 1, como regla de derivadas lo único que voy a hacer es quitar la x. Y entonces mi derivada me quedaría como f' de x igual a 4. Solo quito la x y ya derivé. Y el otro caso sería cuando no tengo variables, o sea que es una constante la que yo quiero derivar. Si yo tengo una constante, por ejemplo, f de x igual a 4, no hay una variable, cuando yo la derive, la derivada de cualquier constante va a ser siempre 0. Listo. Recordando estos tres reglas de derivación, vamos a calcular el máximo o el mínimo. Para esto tenemos un proceso. Primero voy a calcular el punto crítico, y el punto crítico lo calculo igualando a 0 la primera derivada. Entonces tengo que derivarla, en vez de f de x le pongo 0 y resuelvo para obtener el valor de la variable. Veamos, por aquí lo tengo. Esta es mi función original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para indicar que es una derivada o la primer derivada le pongo una comita aquí arriba que quiere decir derivada. F' de x es la primera derivada. Y como comentamos hace un momentito, voy a multiplicar el exponente por el coeficiente, o sea 2 por menos 1. Aquí está. Y al exponente le resto 1. Al exponente le resto 1. Entonces es 2 menos 1. Aquí lo tengo. Si termino las operaciones, pues 2 por menos 1 es menos 2 y 2 menos 1 es 1. Ya derivé ese pedacito. Ahora derivemos el siguiente. Dijimos que si mi variable no tiene exponentes, o sea la x está solita, simplemente basta con quitarla. O, si seguimos la regla de derivación, voy a multiplicar el exponente por el coeficiente, o sea 1 por 5, aquí está, al exponente le resto 1 y x es a la 1 menos 1 que nos da 0. Por eso lo eliminamos y nos queda el 5 solito. Y finalmente, la derivada de una constante es 0, la derivada de 6 es 0. Por eso es que nos quedó ya como resultado
menos 2x más 5. Dice el procedimiento que esto lo voy a igualar a 0. O sea, la primera derivada la voy a igualar a 0. Y me queda 0 igual a menos 2x más 5. Resuelvo. ¿Cómo voy a resolver? Despejando. O sea, este menos 2x que está restando lo voy a pasar del otro lado sumando y me queda 2x igual a 5. Ahora el 2 que multiplica la x lo voy a pasar dividiendo y me queda x igual a 5 medios, que es el resultado de esta derivada igualada a 0, que llamamos punto crítico. Esto es el valor de x donde voy a encontrar el máximo o mínimo de mi función. Pero para poder terminar de localizarlo necesito el valor de y tener la coordenada completa. Entonces voy a utilizar este punto crítico que vale 5 medios y lo voy a sustituir en la función original. ¿Te acuerdas que teníamos f de x igual a menos x cuadrada más 5x menos 6? Entonces, en vez de x, voy a poner 5 medios, porque es el valor de x en el punto crítico. Estoy sustituyéndolo aquí. Y resuelvo. Acuérdate que y o f de x es lo mismo. Y si tú resuelves esta operación algebraica, vas a elevar al cuadrado menos 2 quintos, perdón, menos 5 medios. Después multiplicas 5 por 5 medios, les resta 6 y el resultado nos dará un cuarto. O sea, y vale un cuarto. Y, y es igual a un cuarto. Este es el otro valor de la coordenada. Entonces ya con x y con y que tenemos aquí, x y y, puedo formar una coordenada. X, y, que es la coordenada del punto máximo o mínimo. Ya lo puedo entonces colocar en la gráfica, pero vamos a guardarlo. Ya tengo varios valores. Tengo los valores de la intersección con x que voy a graficar, los valores de la intersección con y que voy a graficar, la coordenada del punto máximo o mínimo que voy a graficar. Si lo convertimos a decimales, entonces este 5 medios nos queda como 2.5 y este un cuarto me queda como 0.25. Antes de que grafiquemos, para que nosotros sepamos si el punto que tenemos, este de aquí, se trata de un máximo o un mínimo, tenemos dos reglitas. Tendríamos que hacer la segunda derivada. Si esta segunda derivada es mayor a 0, tenemos un mínimo. Si esta segunda derivada es menor que 0 o negativo, tenemos un máximo. Entonces vamos a resolverlo para que nos demos cuenta si tenemos un máximo o un mínimo. Habíamos calculado la primera derivada hace un momentito y el resultado fue f' de x igual a menos 2x al exponente 1, que generalmente no se escribe, pero ahorita lo pongo para derivar, más 5. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando derivemos, si el exponente vale 1 o no está escrito justo porque vale 1, basta con que quitemos la x de aquí y lo que nos queda como coeficiente es el resultado de la derivada. Entonces nos quedó menos 2. Y también recordemos, hace un momento comentamos que la derivada de una constante es 0, entonces la derivada de 5 es 0. Y menos 2 más 0, pues es menos 2. Ya tengo el valor de la segunda derivada. El valor de la segunda derivada es negativo, o sea, es menor a 0. Y aquí en estas reglitas dice que si la segunda derivada es menor a 0, entonces tenemos un punto máximo. Listo, ahí está concluido. Tenemos un máximo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un máximo, pues que la gráfica va a ser similar a esto y el punto máximo es el más alto, el que está aquí. Si hubiéramos tenido un mínimo, la gráfica sería al revés y el punto mínimo sería la parte más baja de la gráfica. Entonces, bueno, es un máximo lo que tenemos. Esta sería la forma de la gráfica. Vamos a conocer ahora la simetría de la ecuación o de nuestra gráfica. Son reglitas las que tenemos. Vamos a revisar todos los exponentes de x y todos los exponentes de y.
Si el mayor exponente de todas las x que yo tenga es par, entonces mi gráfica va a ser simétrica con el eje de las y. Si el mayor exponente de la variable y es par, entonces tendría simetría con el eje de las x. Claro, pasa lo contrario. Si el mayor exponente de x es impar, no sería simétrica con y. Y si el mayor exponente de y fuera impar, no sería simétrica con el eje de las x. Tiene que ser par para que tenga simetría. Y finalmente, si la función tiene simetría en x y tiene simetría en y, entonces también es simétrica con el origen. Claro que si no fuera simétrica en alguna de los ejes, no puede ser simétrica en el origen. Vamos a ver. Ahora sí, ya teniendo esta información, veamos nuestra función. Los exponentes de x, el mayor exponente de x es par. Entonces, como el mayor exponente de x es par, la función es simétrica en y. Claro, ¿te acuerdas que dijimos que nuestra función va a tener más o menos esta forma? Si nosotros cortamos aquí una vertical, nos daremos cuenta que es como un espejo. Lo que está de este lado es lo mismo que está de este lado. Hay una simetría en el eje de las y's. Pero, ¿qué pasa con la y? Si nosotros realizamos, acuérdate, f de x también equivale a y. Los exponentes de y, pues vemos que este no tiene exponente porque vale 1, que no se escribe, pero sí existe. Es impar. Como el exponente es impar, entonces y no es simétrica. Claro, si revisamos nuestra gráfica de la parábola y la cortamos horizontalmente aquí, pues vemos que lo que está aquí arriba es diferente a lo que está aquí abajo. No es simétrica en el eje de las x, solo tiene simetría en y. Y como solo es simétrica en x, perdón, no va a ser simétrica en el origen. ¿Cuál sería el ejemplo de una ecuación simétrica en el origen? Una circunferencia. Porque si yo la parto en x, tengo lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Si yo la parto en y, tengo lo mismo arriba que para abajo. Esta es simétrica para todos lados y por lo tanto sería simétrica en el origen. Bueno, entonces exponente par en las x es simétrica en y. Vamos a graficarla, ya tengo toda la información. Por aquí calculamos nuestras raíces. Vamos a ponerlas con un morado. Calculamos las raíces, que son los valores de x1 y x2, que valen 2 y 3. Después calculé la intersección con y, que vale menos 6. Esos tres puntos los voy a graficar. Después el punto del máximo o mínimo, que en este caso ya nos dimos cuenta que es un máximo, esta coordenada de x 5 medios y un cuarto o 2.5,0.25, esa coordenada también la voy a graficar. Utilizo una grafiquita, aquí estoy graficando el eje de las x, aquí estoy, perdón, de las y, aquí el de las x, y las intersecciones. ¿Te acuerdas que hace ratito calculamos el x1 vale 2, aquí pongo mi puntito, el x2 vale 3, aquí pongo el puntito y tenemos las intersecciones con x. La coordenada del punto máximo era 0.25,2.5, entonces también lo graficamos. Y a ver, creo que, déjame reviso, aquí, un error mío, un fe de ratas, está al revés este. Si revisas adelante, yo lo copié mal, es 2.5,0.25. Me equivoqué al escribirlo, lo voy a corregir. Ya tengo entonces graficados las dos intersecciones, el punto máximo. También tengo la intersección con y, que la tengo graficada aquí. La intersección con y era menos 6. Aquí está graficada. Vamos a darle menos zoom para que veamos toda la gráfica. Ahí está. ¿Y qué hago? Pues ya tengo todos los puntitos graficados y sabemos que el comportamiento de la gráfica va a ser como una parábola que tiene un máximo. Entonces yo puedo graficar uniendo los puntos. Más o menos me quedaría de esta manera.
y es simétrica en Y. Me estoy ayudando con el software de GeoGebra, puedes utilizarlo tú también, para hacer tu gráfica, colocar tus puntos, o puedes hacerlo en una hoja de papel milimétrico, también se vale. Lo grafico ya y aquí observamos nuestra gráfica y tiene todos esos puntitos que estudiamos. Las dos raíces con x, x1 igual a 2, x2 igual a 3, el punto máximo que dijimos, yo aquí cometí un error, lo escribí al revés, es 2.5,0.25 y la intersección con y. Listo, tenemos hecho nuestro estudio de funciones. Ahora realiza tú lo mismo para estos ejercicios. Calcula las intersecciones con x y y, el máximo de la función o mínimo, indica si es simétrica en eje de x o en eje de y o en el origen y grafícala. Repito, la gráfica la puedes hacer en GeoGebra colocando todos los puntos o si te es más sencillo hacerlo a mano en papel milimétrico, adelante, también ubicando todos los puntos.